A week before the 2006 presidential elections, Peruvian artists took to the streets, letting politicians know what they thought about their government. Dirigida a la comisaría de acá de San Andrés. Yo tengo una copia por si acaso. ¿Quiere pasar por acá? No puede pasar. No puede pasar, señor. Is freedom of expression a right or a privilege? What's at stake when citizens dissent? Pero los derechos del ciudadano no lo tenemos ninguno, porque somos agredidos cuando pensamos diferente, cuando queremos hacer una manifestación diferente, cuando queremos expresar nuestras ideas que no están de acuerdo con los demás, entonces viene la represión, viene el empuje. Queremos vivir en un país donde haya realmente democracia, donde podemos expresar lo que nosotros pensamos. I had always been curious about living in Latin America, and when the opportunity to stay in Peru came up, I jumped on the chance to make a film there. Much to my surprise, I was immediately thrust into the spotlight. Bien, ya estamos de vuelta, esta vez con Ann Kaneko. Ella es directora de cine. Bienvenida, Ann. ¿Qué te trae por aquí primero, por Perú? Para hacer otra película. Estás haciendo un nuevo documental. Sí. ¿Qué tema estás tratando esta vez? La relación entre los artes y el político acá. In a country where it's tough to survive, I wanted to know what it took to be an artist there. Between 2001 and 2006, I traveled to Peru 3 times. ¿Usted se vende esos por cuánto? I met 4 artists. Póngase un poquito más adelante. Una nadita más. They were fearlessly telling their stories through their work. Alfredo Marquez was active in the punk scene and a member of several Lima-based art collectives. Con este elemento que está saliendo cada uno acá. Mucha gente considera que las cosas que hemos hecho pueden ser definidas como arte político. Es una definición para nosotros totalmente insuficiente, ¿no? Porque estamos tratando de hacer operaciones visuales donde entre en funcionamiento con el momento político, ¿no? Natalia Iguiñez is a painter and photographer who focuses on issues regarding women and class. Ahora, sí me interesa muchas veces la opinión de determinados sectores, me interesa la opinión de la gente de donde vivo y por eso es que he hecho propuestas más de tipo público, ¿no? De intervención en el espacio público. Claudio Jiménez Quispe is a folk artist who makes retablos, a kind of portable Catholic altar. Veo lo que más me interesa y eso es lo que determina. Una obra de violencia de esa época, tenerlo, vemos como un recuerdo. And Eduardo Tokeshi is a Japanese-Peruvian artist
who struggles with his identity as a son of Japanese immigrants. Matrimonio de mi abuelo. Cuando te hablan en el colegio desde chiquito y hablan sobre nuestros antepasados, los incas, ¿no? Ya lo comienzas a asumir. Comienzas a asumir todo, absolutamente, ¿no? Y comienzas a asumir como tuyo, además. Definitivamente los años 80 son los años de la violencia política en el país, ¿no? A pesar que esta violencia política viene desde muchísimo antes, los años 80 están definidos por la guerra interna. Y todo aquello que es expresivo en ese momento tiene que ver con eso. Y todo aquello que tiene que ver con la vida cotidiana tiene que ver con la guerra interna. This civil war was the result of conflict between elite factions who, over the years, had ignored the needs of the bottom tiers of society. These huge disparities in wealth gave rise to movements attempting to recognize the plight of these popular classes. One of the most well-known was Sendero Luminoso, or the Shining Path, a communist guerrilla group which emerged in 1980 in the southern mountain region of Ayacucho. Many innocent people, like Claudio Jimenez Quispe, were caught in the crossfire between the Shining Path and the Peruvian military. Este es del año 1985, de esa época. Claudio's retablos tell the story of this bloody civil war that ensued and are part of a much larger tradition that fuses religious and documentary imagery. Esto aprendí en mi pueblo, Alcamenca, porque mi padre era un icónomo de la iglesia, la persona que se encargaba de arreglar los santos. Y como él aprendió de su abuelo, yo nací, abrí los ojos a hacer los retablos, San Marcos, San Lucas. El retablo es una representación de un mensaje con escenas escultórico y pictórico, así yo lo defino en mi retablo. Pero cuando migramos a la capital, ya nosotros empezamos, cambiamos, tratamos de cambiar el tema de los retablos. Claudio's retablos were a way for him to express the horrors he had experienced in Ayacucho. Incluso hacemos temas violentos, siempre al costado poniendo un poquito de religión, todo. También hice un retablo sobre un capítulo de la violencia total. Y todo esto con temor lo hacía, pero lo hacía. Pero nunca he expuesto aquí en Perú, yo he expuesto todo afuera. Yo tenía un tío, él, uno de los líderes de Sendero, de un sector, que estaba perseguido. Me enteré todo y eso me vine porque me iba a complicar. Me enteré que pasaron 2 semanas, lo hicieron desaparecer total. Hasta ahora no lo encuentro. Y esa es la raíz donde que yo salí de Ayacucho, no es por otra cosa.
centrista y que todo el Perú lo sabe. Under Alan Garcia, elected in 1985 as Peru's youngest president, things continue to deteriorate. Compounding social conflict with the Shining Path and other insurgency groups like the MRTA was the collapse of the economy. Hyperinflation, upwards of 7,000%, plagued Peru. This economic turbulence exacerbated social unrest, which spread to Lima, triggering crackdowns. Cuando Sendero Luminoso en el 80, el MRTA en el año 84 le declaran la guerra al Estado, el Estado también le declara la guerra a todo aquello que les es incómodo, incluyendo gente que sea disidente del sistema, ¿no? Había una fuerte movida cultural en Perú que en realidad era contracultural, que era bastante underground, ¿no? Que era la movida subterránea, ligada a la música punk, a las acciones de arte con mucha violencia cromática y visual. Y yo he participado muchísimo de todo ese movimiento, ¿no? Me interesa la serigrafía por su capacidad de intervenir sobre superficies, sobre situaciones, sobre personas. Yo vengo de una tradición, si quieres, de acción cultural, donde la fotocopia era el soporte de trabajo inmediato, ¿no? La serigrafía entra para colorear la fotocopia y después se convierte ya en un medio en sí mismo, ¿no? The political climate during the 1980s also spurred Eduardo Tokeshi to action. He visto, por ejemplo, por todos los medios de comunicación, un motín. Cuando uno ve eso y se asusta y dice, es espantoso, y dice, ¿en qué país estoy viviendo? La primera bandera, por ejemplo, surge cuando veo que el país está sumamente caótico, por ejemplo, ¿no? También tú dices, país me pesa demasiado, me asquea demasiado, pero no tengo otro sitio donde ir, es mío. Las banderas fueron y son hasta ahora una manera de ligarme a la realidad. Clearly, it was a time of fear and upheaval, and citizens sought a leader who could bring an end to the chaos. Perú, levántate ahora y confía. Mi propuesta es honradez, tecnología y trabajo. In 1990, enter Alberto Fujimori. Nosotros podemos vivir mejor. He was a dark horse candidate and a man of the people who pledged to bring order and development to Peru. In a surprise victory, Fujimori won the runoff. Que elijas a una persona por ser de ojos rasgados y porque tienes el lugar común de que es una persona honrada y trabajadora, me parece absurdo. Hasta ahora no seguimos pensando en que ganes por lo que vales, ¿no? No ganas por lo que aparenta ser. Chino, it means Chinese. Even though Fujimori's Japanese, he embraced being El Chino. So in Peru, Eduardo and I were both Chino too. All of a sudden, the 80,000 other Japanese Peruvians like Eduardo became the center of attention. Mucha gente pensaba que uno tendría cierta ventaja por tener los ojos rasgados, ¿no?
durante el gobierno del presidente Fujimori. No. Te diré que inclusive no se organizaron absolutamente ningún tipo de evento que justamente pudiera favorecer a la colectividad, ¿no? Y es raro, ¿no? Porque quien paga los platos rotos muchas veces es una colectividad. As president, he immediately went against his promises and applied Fuji-shock, which brought hyperinflation under control, but the cost was a deep recession. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República. He suspended democracy, orchestrating an auto coup in 1992. In Lima, he stepped up anti-terrorist tactics, massacring families at Barrios Altos and students at La Cantuta University. And in 1992, Chino seized the capture of Abimael Guzman, the leader of the Shining Path, as an opportunity to legitimize his authoritarian ways. He arrested more suspected terrorists, like Alfredo Marquez, who were innocent. Y hubo una serie de cacería de brujas, de gente más bien vinculada con el arte o la intelectualidad, que se sabía que no tenían un perfil de participación política, pero que sí tenían una actitud mínimamente de confrontación con el discurso del Estado, ¿no? Y en medio de eso fui detenido. En el sitio donde yo tenía el taller, colocaron una serie de cosas que te incriminaban, ¿no? Habíamos hecho esta intervención de la imagen de Mao con los labios de Marilyn Monroe. Mao en China es un ícono movilizador de 1.000 millones de chinos. No puedes pintarle los labios como si fuera una puta. Given the fact that the Shining Path was a Maoist organization, this artwork with Mao's red lips linked Alfredo to them in the eyes of Fujimori's government. Entonces, en mi casa lo que colocaron fueron explosivos, panfletos e inclusive unas planchas de impresión que pudieran incriminarme o incriminar a las personas que usaban ese espacio de estar vinculados con Sendero. Y alguien tenía que quedarse, pues, y me tocó a mí. Pero no había nada. No había nada, y sin embargo, como estaba hecha la ley, yo fui sentenciado a 20 años. Que estuve casi 4 años. El penal donde yo estuve era llamado de máxima seguridad. Pero la animalidad del régimen de máxima seguridad de la época de Fujimori era brutal. 23 horas y media, metida en un cubículo de 2x3, 2 o 3 personas en un hacinamiento increíble, sin posibilidad de hacer nada fuera de ese espacio, y solo media hora de caminar por un patio dando vueltas y volver a esa jaula, ¿no? Alfredo recreated his prison experience in Ecce Homo, a durational performance art piece. Que me quieran con el alma, me quieran con el alma. Ya no quiero tu cariño. Yo he sido detenido en un momento donde ya como que era la última resaca del Estado para decir ya está todo bajo control, ¿no? He sido detenido en el año 94, cuando el gobierno de Fujimori estaba terminando, pero estaba construyendo todo su proyecto de quedarse todo el tiempo que pudieran. Ellos habían planificado quedarse 20 años.
Si uno dice, tenemos derecho a la insurgencia, me pone a mí me tapa la boca, yo no voy a poder expresarme. Cuando está el SIN, el Servicio de Inteligencia Nacional, no voy a hacer eso, mano, me matan. Giovanna Dilbera está acá. Natalia Higuíñez was an emerging artist when Fujimori came to power. En esa época Fujimori en el gobierno y todos los medios de comunicación y todo estaba bastante controlado. Muchas veces ni siquiera es necesario que nos controlaran, sino que la misma gente se autocensuraba muchas veces para no tener problemas, para adivinando un poco la situación, ¿no? Aquí es como si los dos ojos se juntaran, ¿no? Y no hubiera todo un volumen enorme, un hueso ahí, un cartílago, ¿no? Casi todos los artistas que comienzan a hacer carrera en ese momento, la gente muy joven, abandona absolutamente la reflexión plástica que haga crítica a la situación política. Todos los principios de los 90 es la gran época de los autorretratos, ¿no? Natalia Higuíñez es una de los artistas más representativos de ese momento. Yo empecé desde la escuela haciendo muchos autorretratos. Los temas que me interesaban eran las cosas más íntimas, femeninas, o las cosas que tenían que ver con el cuerpo, las cosas que tenían que ver con los sentimientos de culpa que tienen muchas mujeres en una sociedad culturalmente católica donde la mujer es o puta o virgen. But even though artists like Natalia were making work that didn't interfere with matters of the state, she was still censored. A mí me han botado de ciertas galerías, han cerrado mis muestras, ¿no? O sea, porque la galería es de la municipalidad o porque el director de la galería no quiere ganarse problemas con determinada gente, entonces mejor saquen a esa chica, no va a ser algún problema, ¿no? Natalia even alienated the Catholic Church. Esta, por ejemplo, cosa de Santa Rosa de Lima, donde se preguntaba por qué la religiosidad no podía estar reconciliada con el cuerpo, fue censurada por el arzobispo de Lima, ¿no? Que cerró la muestra y se acabó, ¿no? At the same time, in 1997, the MRTA took over the Japanese embassy. Fujimori ruthlessly killed all of the MRTA hostage takers. Episodes like this jolted Peruvian artists out of their complacency. La agresión íntima, la autoestima de las personas. For the first time, young artists like Natalia took their work into the streets. She chose to make her personal outrage about sexual repression public. En las calles el afiche con la imagen de un perro llamaba la atención, pero no fue la imagen sino el mensaje que causó entre los jóvenes, adultos, hombres y sobre todo mujeres una respuesta unánime. No estoy de acuerdo. Es una ofensa muy grande para las mujeres. Que me parece una idiotez que hayan puesto eso porque las mujeres no somos así. Cuando hice este trabajo de la perra habla, ¿no? Era un afiche en la calle, pero con un mail, ¿no? Que era perrahabla@hotmail, ¿no? In English, the poster reads, "If you walk down the street and they yell whore, there's a reason. You wore a short and revealing skirt." The controversy caused by the poster put Natalia in the public eye. La intención ha sido ventilar, no ha sido insultar a nadie. Las frases que están en los afiches no son mías. Las frases son cotidiana. Despite Natalia's explanation, feminists were offended. Nos sentimos asustadas porque ¿quién se atreve a llamarnos perras públicamente por todo Lima? Even Marta Hildebrandt, the president of Congress, had something to say. La intención ha sido buena de llamar la atención sobre una cosa que es escandalosa, de un modo escandaloso. Yo personalmente no lo habría hecho de ese modo. Others in the government weren't so tolerant.
El día de hoy, en la sesión de la Comisión de la Mujer y Desarrollo Humano, se ha acordado elevar un pronunciamiento de rechazo y solicitar la investigación al Ministerio del Interior para dar con los responsables de este tipo de expresiones que no podría decirse que denigran, como voy a repetir a usted, no solamente a la mujer, sino a la sociedad y también a la sociedad. Under Fujimori's government, the reaction de la Perra indicated the tight control that authorities wanted to maintain on society. Que no voy a renunciar a mi candidatura, que voy a continuar porque tengo al pueblo. Chino manipulated the Constitution so that he could run for an unprecedented consecutive third term in 2000. But after a 10-year monopoly, Peruvians were fed up. His election reeked of fraud. OMPE, the government agency which ran the elections, was implicated. Todos salimos a las calles y todo nuestro trabajo incluso giraba en torno a cómo parar esa situación, ¿no? Natalia was part of a collective that designed a poster which galvanized citizens against Fujimori. It read, "Change, not song and dance," and was a pun that operated on many different levels. Lava la bandera, which means wash the flag, was an art action in response to Fujimori's fraudulent attempts to hold on to power. Artists and citizens washed and hung Peruvian flags in front of the presidential palace. Years of repression exploded into public opposition. In the March of Cuatro Suyos, tens of thousands took over the streets of Lima for 3 days before Fujimori's 2000 inauguration. Si nomás quieren frenar a la libertad y a la democracia, nos quieren matar a todos. I mean, people is crazy. How can they vote for something like that? ¡Chino Chávez! ¡La juventud consciente! Once again, peaceful protests turned violent and Chino prevailed. In July 2000, he took office for a third term. Shortly after he was sworn in, his right-hand man, Vladimiro Montesinos, was caught bribing top officials. In November 2000, implicated in the controversy, Chino fled Peru and claimed Japanese citizenship. Can you tell us why you come to Japan? He escaped charges against him and opted for a more comfortable life in Japan. The Muro de la Vergüenza, or the Wall of Shame, was another project that came out of the protests against Fujimori. Even after Chino had left, it continued to be a way for citizens to interact and vent frustrations at crooked politicians.
Esa gente deben quitar toda esa plata, debe dar a esa gente. Quitarles todo, señorita. Quitarles todo, estos sinvergüenzas. Todo es porquería. Pero el que más odio es esta vieja de acá. Acá, mire, señorita, acá. Toda esta gente inmunda, gente rateros, ladrones, traicioneros a la patria, que no merecen vivir. Even though I was an outsider, I wasn't immune to Peru's conflicts. One day, I was surprised to find that I had become a target for outrage aimed at Fujimori. Quiero mandarle un mensaje a los japoneses. Pero yo no soy de Japón, entonces... No, está bien. Es que Fujimori ha demostrado lo que realmente son los japoneses. Son unos miserables ladrones, no, oportunistas e imperialistas. Nosotros vamos a sacar a los japoneses de acá, de nuestra patria. Alguien te dice, oye, ¿y tú por qué no te vas a tu país? ¿No? Entonces, quizás ese es un elemento clave para uno, ¿no? Porque uno dice, ¿a dónde? ¿No? Ya está bien, me voy a ir a mi país, pero ¿dónde queda? O sea, en el Japón no sé no podría sobrevivir media hora en un sitio en donde no sé el idioma y realmente no me ata nada. Estas banderas aparecen siempre cuando he tenido serios problemas en mi concepción de identidad. Es cuando han aparecido estas banderas llenas de comentarios y de cosas, pero es justamente en esos momentos cuando mi sentido de pertenencia, es decir, yo pertenezco al Perú, soy peruano, pero de repente por unas cuestiones simplemente exteriores o físicas, de repente no lo parezca, o este tipo de cosas, es como una especie de manifiesto público, para no tener que explicar a mucha gente, sobre en dónde estoy, hacia dónde voy, qué es lo que quiero, ¿no? Many of Eduardo's conflicts are borne out by his upbringing. En una bodega, años después. Aquí estoy yo, mi hermano, mi padre, mi abuelo. La típica bodega de Chino de la esquina. Yo provengo de una familia que se ha dedicado desde su llegada aquí al Perú a la venta en bodegas, en panaderías, en tiendas de ropa. Entonces, siempre han tenido esa idea, esa visión mercantilista de la vida, ¿no? A una persona que durante toda su vida ha trabajado en una bodega y que tiene esta cosa de la vida diaria, de la vida cotidiana y de lo duro que puede ser, de repente viene un hijo y les dice, miren, voy a dedicarme a la pintura. Yo creo que fue duro para ellos, pero bueno, pues respetaron. Eduardo's parents came for a visit while I was filming at his house. 最初は心配でした。これで、なんというか生計を立てていくのは難しいんじゃないかと思っていましたけどね。Eduardo's professional identity crisis was compounded by language. La última hora. 日本語で喋れないといけないじゃないですか。私もカステラノよく使えないので、だから日本語で話してるんだけど、もうまあこの子供たちとはなかなかね。Creces con unos padres que hablan japonés y yo no hablo japonés. Padres alzaban la famosa muralla del idioma cuando querían hablar de algo importante, ¿no? O algo serio. Entonces hablaban entre ellos japonés
y yo estaba en medio y no entendía absolutamente nada y solamente les veía las caras de preocupados si es que había algún problema financiero. Entonces, te das cuenta que te pasas un tercio de tu vida tratando de entender qué dice. Entonces, indudablemente eso te crea un hueco, ¿no? Que tratas de llenarlo con un idioma mucho más universal, quizá, ¿no? Por eso es que yo pienso que a veces uno busca un idioma visual, universal, que no necesite traducción, y de repente uno por venganza dice, voy a pintar para que después ellos digan, ¿qué cosa estás diciendo?, ¿no? ¿Usted conoce a todos los vecinos? Sí, con todo aquí, pero por lo menos de la mitad de la cuadra. ¿Y la mayoría son ayacuchanos o no? No. Son de diferentes departamentos como Huancayo, Trujillo, Tumbes, Ancash. Todos son migrantes. Tan distinto que Alcamenca, ¿no? No, totalmente diferente. Ese mi pueblo es, como diría, años atrás. Sí. Años. Until now, all I had been exposed to was Lima. I was eager to get out of the big city, so I decided to visit Alcamenca in the region of Ayacucho, where Claudio was born. "15 years earlier, it would have been too dangerous to travel there because of the guerrilla fighting. I realized how Ayacucho is a world apart from Lima. Back in Lima, I had footage to show Claudio from my trip. I was curious how he would react to it after having been away for so many years. Ese es mi pueblo, ¿no? Sí. ¿Cuándo es la última vez cuando fuiste? ¿Cuántos años ya que estamos, Vicente? 10, ¿no? Ay, es 10 15 años, 15 años atrás. Pase adentro, señorita. Vamos a comer. The villagers from Claudio's home spoke Quechua, a native language of people living in the Andes. Bueno, don Claudio, buenas tardes. Acá tu amiga ha llegado. Con mucho gusto. Éramos allá más que Claudio. Kay piños cachcani Gilberto Jiménez. Hawai uyaite Claudio. Kay naños cachcani. Toma carnaval. Kaya amorosja hokuyasjay que kay llaqtata éramos pan hawachkan uyaikuta Claudio. Añallao Claudio. Es una emoción grande que me llega. Y me viene un sentimiento triste. Porque ellos están en una etapa muy atrás en comparación con otras sociedades de aquí. Toman, bailan, duermen. Es total, tan muy atrás. Si me hubiese quedado allá, yo también hubiese sido uno de ellos más así, y da pena. Pero al mismo tiempo me da una alegría porque ahí está
mi pueblo, ese es mi pueblo, pero en conclusión lloro. Sufro por adentro. Papi, ¿de qué está hecho? ¿De qué está hecho? A tope de tierra, Yo no quiero regresar a ese pasado vergonzante del terrorismo en el Perú. For many Peruvians, Alejandro Toledo, elected in 2001, was a new Inca leader, a modern-day Pachacutec. As a non-white cholo, his rise to power was like a fairy tale, a shoeshine boy turned Stanford-educated economist. He used his success story as an example of what others could achieve. Podemos ahora generar un gran cambio para el futuro. ¿Qué nos están queriendo decir? Que todos pueden, ¿no? Y no es así, pues. Ha habido miles y millones de gente que han vivido en la miseria y han vivido en la pobreza. Entonces, esa mentalidad me parece un poco perversa cuando se exacerba de tal manera que dices, el que se esfuerza la hace, ¿no? El que se esfuerza triunfa o cosas así, ¿no? In Natalia's show, La Otra, she examines class and racial differences between domestic workers and their employers. I asked some of the women who had been photographed what they thought. La verdad que me encantó el trabajo de Natalia porque tiene mucho contenido. Se presentó ante mi empleada Rosario, que se llama igual que yo además, le explicó el tema con mucho sentido social, con mucho respeto. Eso fue lo que me gusta el tema de la reivindicación de la mujer que trabaja en un trabajo doméstico. Gisela, la señorita te va a preguntar. ¿Qué piensas sobre las fotos? ¿Qué piensas cuando te ves en la foto? Sí, pues protesta. Bien. ¿Y cómo fue la experiencia? I asked Charo, who works for Natalia, what she thought when Natalia approached her. Un poquito como que desanimada, pero dije, sí, colaboro contigo. Curiously, instead of including herself in the show, Natalia deliberately chose to portray Charo with her other employer. Like Natalia, Charo was also uneasy being publicly displayed in this setting. Con Charo, por ejemplo, que es mi empleada, hemos hablado un montón, ¿no? Ella misma, por ejemplo, al comienzo se vio un poco chocada cuando la foto de ella salió en el periódico. Porque me dijo, una cosa es que esa foto se vea en una galería donde yo sé que mis amigos no van a ir, y otra cosa es que salga en el periódico lo ve todo el mundo, ¿no? Ella me confesó de alguna manera de que no toda la gente que ella conocía sabía que ella era empleada doméstica, ¿no? Casi oye como ser puta. Claro, o sea, de lo que estoy haciendo, de lo que me tratan y todo, estoy contenta, ¿no? Pero yo cuando salí de mi casa, o sea, yo lo que quería, mis metas eran otras, estudiar, trabajar y estudiar más, ¿no? O sea, otros cursos. Pulga María. ¿Te como? ¿Te como, hija? ¿Te como? Hija.
Years later, Natalia's household had expanded. With a new daughter, she had hired a nanny in addition to Charo. She reflected on her relationship with those who worked for her. Sí se trata de respetar y tratar de darle lo mejor posible a las personas que dependen de ti, ¿no? Mis padres son de toda esa generación de segunda ola de partidos de izquierda en el Perú. O sea, yo viví una pobreza que no era muy real, ¿no? Porque fue la de unos padres que pensaron que la idea era dejar toda la comodidad de tu vida, ir a vivir con el pobre y a saber exactamente cómo era el pobre. Y yo, que soy hija de esa generación, te digo que no pienso que eso sea la solución, ni creo, ni me siento culpable de tener una comodidad. Pero sí, yo creo que sí tengo algo de culpa, y más que culpa de vergüenza, creo, de que gente que está muy cerca a mí no pueda tener lo que yo tengo. Eso sí me da mucha pena, creo, me da mucha tristeza, ¿no? Todos giramos en torno a esta niña, este pedazo de carne. ¿Ah? Esta bola de pelos. Back in 2001, Alfredo and his colleague Angel Valdez were working on a painting called Caja Negra, the Black Box, which was a reference to the recording device that archives all commands and communications on an aircraft. Teníamos interés en el barroco, tanto a nivel visual como a nivel conceptual. Usamos como pretexto entonces un cuadro que es esta imagen de la Trinidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, representados como Cristos sentados en unos tronos. El hecho de estar encapuchados no hace referencia exacta a algún grupo, sea militar, paramilitar, terrorista, pero sí a esta noción de que el poder está oculto, ¿no? Alfredo had been working on the painting for 2 months when 9/11 occurred. Caja Negra took on new meaning. Nosotros comenzamos a trabajar contigo, Ann, a los días que habían sido derribadas las Torres Gemelas en Nueva York. Me parece que es parte del ser contemporáneo. Siempre las guerras de agresión se han desarrollado fuera de los espacios donde estaba la población de las potencias. Pero ahora la guerra también se desarrolla en los espacios donde está la población de las potencias. Y entonces me toca vivir lo mismo como ciudadano del mundo que me tocó vivir como limeño que vivía en Perú. Porque en Perú la guerra comenzó y se desarrolló durante cerca de 10 años, básicamente en la Sierra Sur. La guerra se globalizó.
Y hace unas semanas vinieron unos curadores y responsables de un museo sueco, viendo de todo para ver qué cosa puede trabajar sobre Perú. Y cuando vio Caja Negra, vio en una sola imagen el concepto de lo que quiere él trabajar. Y es sobre esta situación globalizada, pero además en un lugar específico como Perú, donde el tiempo lo atraviesa todo, ¿no? Y entonces un trabajo que fue hecho para un momento, resulta que para alguien que viene del otro lado del mundo, le cuenta sobre qué cosa es el Perú contemporáneo y la historia del Perú, ¿no? Remember seeing this? It's one of the images that landed Alfredo in prison when the military raided his studio. Well, ironically, it also got him out of prison. Alex Angeles, a colleague and a member of the same collective at the time of Alfredo's arrest, was key in constructing Alfredo's defense. La defensa necesitara entender el trabajo, porque Alfredo conversaba con la defensa y entonces la defensa se quedaba en ascuas porque no lograba entender cómo así ese trabajo no era apologético, ¿no? Era chistoso, pues, porque yo lo que les llevaba era diapositivas de los Mao de Warhol, de imágenes políticas de artistas de otros lados y también las nuestras, ¿no? Eso sirvió para que finalmente la defensa entendiera que efectivamente lo que se estaba ejerciendo era una actitud crítica respecto de todo el momento, ¿no? Y de todos los actores. El defensor me mira a los ojos y me pregunta, ¿usted es el que le ha colocado los labios de Marilyn Monroe a la cara de Mao? Le digo, sí. Y me dice, qué falta de respeto. Le digo, ¿con quién? Con Marilyn. Y todos nos matamos de risa y en ese momento ya sabía que yo iba a salir de ahí, pero de una. Fue buenazo. After 4 long years in prison, tensions in Peru had eased, and it was expedient for Fujimori to release some of the innocent like Alfredo. Confundido. ¿Te has encontrado con tu pequeña hija? Sí, con mi hija y mi mamá. Más bien, disculpen porque es algo muy personal, ¿no? Este momento para nosotros. Brevemente, ahora el sentimiento de tratar de construir tu vida después de haber salido de prisión. Bueno, yo lo que realmente no pido es por mí, sino por las personas, insisto, que se están quedando. Under Toledo, in 2001, a truth commission was formed to investigate the 20 years of Peru's bloody civil war. In anticipation of the commission, Cose la Bandera, or Sow the Flag, was a therapeutic action to critique the government and mourn the deaths of those who fell victim to the war. Yo pienso que ellos han tratado de descubrir lo que estaban ocultos, ¿no? Tanto del sendero, tanto de los militares, porque hubo mucho abuso total. Pero dieron a la luz una parte. Sí, una parte nomás, no total. Por ejemplo, del tío que desapareció, no se sabe nada, la Comisión de la Verdad nunca habló de ello. Es que es difícil, es muy grande, inmenso, una cosa pequeña, no se puede. But our conversations about the Truth Commission did prompt Claudio to reveal some of his own harrowing experiences. En Cangallo ya me agarran los policías en la misma plaza cuando llegamos con el carro y me llevan al puesto policial, en lo cual me empiezan a interrogar con golpes, diciendo que si conociera senderista, que era así. Como no sabía nada, ni quién era, ni absolutamente no conocía, también salí libre, pero esta vez totalmente enfermo, casi 2 meses. Psicológicamente que jamás nadie ni le hace, ni su papá ni sus amigos, ¿no? Y le choca bien feo a uno.
porque uno de esos duele y duele, hasta tu cuerpo es moratado. Cuando estás solo lloras, te sufres. Y después pasó esa cosa y bueno, y al ver a mis amigos que morían a los costados de mi casa, yo también igualito lloraba. Y daba ganas incluso tomar las armas y irse a afrontar. Presidente mentiroso, acuérdate de los pobres, acuérdate. In 2006, Toledo's presidency was coming to an end. Cuando deje de ser presidente el 28 de julio de este año, yo voy a venir Los años de Toledo sean los 5 años del desencanto. El sistema financiero actúa pues como un Alan Garcia, Fujimori's predecessor who had left Peru in shambles, came back in 2001 from 8 years of exile to make a dramatic bid for the presidency. ¡Viva la juventud! And in 2006, Alan, as they call him, was running yet again. Alan García es una persona totalmente irresponsable, ¿no? De haber gobernado y haber dejado este país en el caos total, que ahora de nuevo sea una opción, ¿no? During the 2001 elections, I saw some graffiti that said, Alan 2001, Fujimori 2006. Well, surprise! Ganador en la encuesta a boca de urna, Alan García Pérez. 5 years later, Alan won in 2006, and perhaps Chino, who is now in Chile, would be back in 2011. And who knows, maybe he'll win. A veces pienso que el retorno de Fujimori es el retorno de la impunidad, es el retorno de no sé, de algo que uno pensaba que ya no iba a pasar. Y bueno, pues así es la política. Cualquier artista, ¿de qué punto de vista lo hace? O bien de derecha a izquierda. Entonces, el único, por ejemplo, una obra de protesta, una obra real, lo que existe de parte del gobierno, parte del pueblo, así, ¿no? Yo lo hago como un testimonio de esa época. Y es curioso que vienen más personas a hablar conmigo o a preguntarse por la obra para entender qué fue lo que hemos vivido en los últimos 20 años. Eso es muy extraño, porque todo el tiempo cuando he hecho la obra siempre ha sido pensando de que era por ese momento, porque tenía la necesidad de decirlo, pero nunca pensaba en el futuro. De algún modo soy un hacedor, nada más. Una persona que hace cosas. De repente le provoca hacer algo y lo hace. Haces un cierto impacto y generas una cierta reflexión o una cierta conmoción y eso da gusto, ¿no? Porque sientes que algo se mueve, ¿no? No creo que se llegue a mover toda la estructura, pero es un pequeño temblorcito por lo menos. Como artista del Perú, de mi pueblo, de Ayacucho, es un honor. ¿Por qué? Porque te lo sabes, lo que eres, lo que como una raíz de tu sangre, lo expresas, lo haces, lo vives.
sea el gobierno que ingrese, van a tener que optar por reprimir. Y el endurecimiento del gobierno provoque reacciones creativas, provoque voluntades constructivas de otro modo de entender la realidad y otro modo de actuar sobre ella. Claro. Bueno, Charo, nos vemos. Esa no. El poder está oculto. Hay que ganar por lo que vales, pero ganan. Todo Perú lo sabe. Me pesa demasiado. No cumbia, que no nos bailen más. No la imagen, sino el mensaje. Saquen a esa chica, no vaya a ser. O puta virgen, saquen a esa chica, no vaya a ser un problema. Todo violencia cromática y visual. Terrible. Sobre situaciones. Se vende o alquila, lava la bandera. Queremos paz. Cambio, no cumbia, que no nos bailen más. No la imagen, sino el mensaje. Cambio, no cumbia, queremos expresar. No la imagen, sino el mensaje. Cambio, no cumbia, acción cultural. No la imagen, sino el mensaje. Sino el mensaje. Sino el mensaje. Sino el mensaje. Sino el mensaje.